el balance, ahorita al menos lo tengo con el peso molecular, y si yo quiero sacar un gasto volumétrico de un gas, el gasto volumétrico de un gas siempre se saca a las condiciones de presión y de temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, para poder calcular el gasto volumétrico de un gas, siempre voy a ocupar la presión y la temperatura, y obviamente la presión y temperatura de la columna, a menos de que en el problema me diga, oye, ¿cuál es el gasto volumétrico a una atmósfera y a 40 grados Celsius? O sea, a diferentes condiciones, ¿no? Pero si no, obviamente tengo que ocupar las condiciones de la columna, ¿sale? Ahora, pongan mucha atención y esto es muy importante que quede bien entendido porque les digo, esto es básico y lo aplicamos en el diseño. De repente, nosotros queremos calcular la sección transversal, ajá, y la sección transversal es gasto volumétrico, como se los he puesto, sobre la velocidad, ajá, y ya sé que es en 1, entonces con GB1. Y este GB1, pues siempre tiene que ser las condiciones de la columna. Pero para poder sacar este GB1, pues obviamente tiene que salir a partir de un gasto, pues de preferencia, pues molar, ¿no? Y ya con el molar, pues hago PRT o algo por el estilo, y ya saco el gasto volumétrico. Entonces, ojo, así de pronto esta parte, ¿no? Vamos a suponer, mira, ¿qué crees que en el problema te dieron G1 igual a 100 kilogramos o algo por el estilo? 100 kilogramos por hora. Y más o menos con lo que vimos aquí, mira, pues yo me acuerdo que puedo sacar el peso molecular de G1, claro que tenemos que recordar cómo, y lo puedo pasar a mol, ¿no? Que sería G1 mol, y me dio, no sé, un valor, ¿sale? Y luego, lo puedo pasar con PBNRT, con la presión y la temperatura, lo puedo pasar a un gasto volumétrico. Ok, correcto. Y ya, entonces, esto es muy importante porque normalmente te pueden dar te pueden dar este dato, te pueden dar este dato, y tú puedes ir hacia atrás según corresponda. Entonces, es muy importante que tú empieces a entender, ok, automáticamente cuando me den volumen de un gas, PBNRT, condiciones de la columna, algo por el estilo, a menos de que me den condiciones específicas, y puedo transformar de uno hacia otro, hacia otro, hacia otro, ¿no? Por ejemplo, si me dicen, oye, es que me dan GS masa, ¿no? Por ejemplo, pues GS masa se puede transformar a GS mol, ¿no? ¿Con quién? Pues el peso molecular de GS. Oye, ¿y puedo calcular el gasto volumétrico de GS? Pues sí, también, ¿no? Gasto volumétrico de S. Oye, pero ¿a qué condiciones? Pues a las mismas, ¿no? Porque obviamente estamos en la misma columna, entonces tiene que ser presión y temperatura, ¿sale? Entonces, ojo con este pequeño detalle. Entonces, hay que entender más o menos cómo empieza a variar esta cuestión, ¿no? Perdón por ponerlo tan feo, de hecho lo tengo más para acá, pero bueno, solo quería mostrárselos, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, de flujo molar a flujo másico, lo que se necesita es el peso molecular. ¿De dónde hacia dónde? Eso pues depende, ¿no? N es igual a masa entre peso molecular, y aquí nada más sería cuestión de poner N, pues obviamente es lo molar, M es lo másico, y pues ya, prácticamente es lo mismo. L, y es exactamente igual. ¿Alguna pregunta acerca de cómo transformar los gastos, de cómo identificar los gastos? ¿Algo que quieran comentar? Yo sí prefiero, nada más, se supone que si nos daba diferentes condiciones, pero queda exactamente el mismo valor, o eso, es que eso no lo entendí. Ajá, o sea, por ejemplo, suponer que yo te doy un gasto volumétrico, o sea, por ejemplo, gasto volumétrico a una atmósfera y a 25 grados Celsius. Y te doy otro gasto volumétrico a 2 atmósferas y a, no sé, 100 grados Celsius. Ay, güey, perdón. Y a 100 grados Celsius. Entonces, aquí, por ejemplo, 100 grados Celsius. Yo sé que estos dos gastos volumétricos son diferentes. Les voy a poner un valor, no sé, 20 metros cúbicos. No tienen que ver con la realidad, ¿eh? Simplemente es como, sí, vale esto. 20 metros cúbicos por hora y este le voy a poner 50 metros cúbicos por hora, ¿no? Sin embargo, estos gastos pues, son diferentes porque se encuentran a diferentes condiciones. Pero cuando yo hago el cálculo del molar, si provienen del mismo, este es lo mismo, ¿no? G1 pueden ser, no sé, 25 mol o algo así. Porque, insisto, nosotros lo que cambia con la presión y con lo que cambia con la temperatura es el volumen. Sin embargo, no cambia la masa. Es decir,
Si yo tengo 25 kilomol hora a 2 atmósferas a 100 grados, tengo 25 kilomol hora. Ajá. O tengo 100 kilogramos por hora. La masa y los mol no cambian, pero lo que cambia en un gas a una presión o a temperatura es el gasto volumétrico nada más. ¿De acuerdo? Ok, entonces ocuparíamos también la presión y la temperatura que vienen en la columna y no indicado, por ejemplo, 2 atmósferas y 100 grados centígrados. Sí, claro, porque, por ejemplo, vamos a poner que dicen, tu dato es este de acá. Si tu gasto volumétrico es de 50 medidos a 2 atmósferas y a 100 grados Celsius, para sacar este G1, tienes que ocupar esto de acá, ¿no? Porque ese es el dato que te están dando. Y sacas G1 y pues ya se acabó. Pero si es para el diseño pues tiene que ser el de la columna. Pero me refiero, tú vas a ocupar lo que normalmente te estén dando, ¿no? Si te dicen, mira, tienes un gasto volumétrico a 2 atmósferas a 100 grados Celsius y vale 50 metros cúbicos por hora y quieres sacar G1, ¿qué vas a ocupar? Pues los datos que te den. Si te dicen, oye, es que tienes 20 metros cúbicos por hora a una atmósfera y a 25, lo que vas a ocupar, pues es lo que te den. Ya para el diseño, pues tiene que ser a las condiciones de presión y temperatura. Pero bueno, si quieren eso ya lo vemos más adelante. Lo único que yo quiero recordar es que nosotros vamos a partir de una misma cantidad, ¿no? O sea, al final, esos 25 kilomol hora pueden ser 50 metros cúbicos por hora o pueden ser 20 o pueden ser 100, según cómo varíe la presión y temperatura. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí comprenden esto? Es muy importante. Profe, Manda. yo, bueno, una pregunta. Entiendo que vamos a ocupar lo que nos den, ya sea en una atmósfera, en este ejemplo específico, una atmósfera o 2 atmósferas para sacar nuestra GI, porque la GI es lo mismo siempre, sin importar la presión y la temperatura. Pero me confunde cuando usted dice que para el diseño se ocupa la de la columna. Sí, porque pues, al final, por ejemplo, si tú estás trabajando una presión, una temperatura y estás diseñando la columna, pues ese gasto volumétrico se tiene que calcular al final. O sea, si es un cálculo de una sección transversal y te piden calcular un gasto volumétrico, pues tiene que ser forzosamente a las condiciones a las que estamos trabajando, ¿no? O sea, en un momento dado. O sea, a partir de este G1 vas a calcular un nuevo gasto volumétrico a unas condiciones. O sea, este G1 se puede transformar en el gasto volumétrico que tú quieras, ¿sale? Nada más que obviamente, Okay. hablando de diseño, si ya estoy trabajando a condiciones específicas dentro de mi columna, pues tengo que ocupar esas condiciones, ¿no? Pero una pregunta, por ejemplo, si a mí me dan mi gasto volumétrico y yo lo transformo a mi G1 y hago todos, bueno, no sé qué cálculos se tengan que hacer, pero hago todos mis cálculos con G1 y posteriormente hago el diseño, no habría un error porque al final de cuentas este G1 lo hice con otras condiciones. Pero es justamente lo que estoy diciendo. Haz de cuenta que, mira, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú tienes, no sé, una bolsa de aire o una bolsa de plástico y tú la llenas de aire y tienes 100 kilogramos de aire, ajá, y tú de repente lo calientas, va a cambiar el volumen que hay dentro, pero la masa que tienes dentro de tu bolsa van a ser 100 kilogramos, ¿estás de acuerdo? Si yo le pongo presión a esa bolsa, va a bajar tu volumen, sin embargo van a ser 100 kilogramos. ¿Estás de acuerdo? O sea, siempre Sí. la masa y lo molar es constante. Lo único que cambia, pues, es el volumen. O sea, yo puedo generar a partir de un mismo gasto molar diferentes condiciones de volumen. Pero, ¿de qué depende el volumen de un gas? Que es justamente lo que les quiero explicar. ¿De qué depende el volumen de un gas? Pues de las condiciones de presión y temperatura. Entonces, yo puedo tener esos 25 kilomol y que sean 50 metros cúbicos por hora ¿Por qué? Pues porque así se comporta un gas, ¿no? ¿Cuál es la característica física de los gases? Que toman el volumen del recipiente que los contiene. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si yo en un momento dado tengo para que se pueda expandir a 50 metros cúbicos por hora, pues obviamente van a ser 50 metros cúbicos por hora. Pero si, no sé, aumento la presión, bajo la presión, yo qué sé, ese volumen va a ir cambiando al final. Pero lo que se mantiene constante, es decir, si yo meto a un tanque 100 kilogramos, que no se mide por kilogramos, ¿no? Si yo meto 100 kilogramos de aire a un tanque, siempre va a haber 100 kilogramos. Bueno, a menos de que le abra o algo por el estilo. Pero esos 100 kilogramos depende de la presión a la que esté el tanque y depende de la temperatura a la que esté el tanque, pueden ser 20, 50, 180,
200 litros, metros cúbicos, ¿estás de acuerdo? Pero siempre se mantiene la masa y lo molar se mantiene, independientemente de dónde yo haga el cálculo. Sí, profe, ya lo Sí, entendí, sí, disculpe. no Sí, te disculpes, no pasa nada. No, por eso lo estoy gracias. explicando. Sí, no, Sí, ya quedó ¿va? claro, Va sí. que va. Ok, entonces, por eso hago énfasis aquí, ¿no? Porque desde aquí, digo, quizás esto no es la absorción, pero ya empezamos a tener un poquito de problemas. Ahora, no tengan pena, o sea, no pasa nada. No se disculpen, no pasa nada. O sea, ustedes, pues por eso lo estoy explicando, ¿no? Para eso estamos el día de hoy aquí tomando clase. Pues porque no lo saben, ¿no? Porque probablemente, o quizás sí lo sepan ahorita, pero es muy importante que ustedes rompan como esa parte, no sé, de nuestro pensamiento que digan, ok, sí, ya me cae el 20. O sea, tomen en cuenta que todos pasamos por aquí, ¿no? No, nadie sabe esto y no sé quién lo inventó, no, bueno, sí sé quién lo inventó, pero a lo que voy, alguien pasó por este pensamiento crítico y al final es lo que yo quiero que ustedes hagan o que desarrollen, ¿no? Ese pensamiento crítico así de, oye, es que si me están dando 50 metros cúbicos por hora a 2 atmósferas a 100 grados y tengo una atmósfera de 25 y son 20, ¿cómo puede ser esto? Sí, porque el volumen de un gas depende de la presión y temperatura. Sin embargo, siempre es a partir de un gasto molar. Y este gasto molar es constante. Entonces, no importa si yo calculé G1 con mis condiciones iniciales, no sé, de este lado, y luego saco otro gasto volumétrico para diseñar la columna, porque sé que estoy sacando la cantidad de sustancia. Ajá. Entonces, con esta cantidad de sustancia, esta sí es constante. ¿De acuerdo? Por eso lo de TBNRT. ¿Alguna otra pregunta? O sea, profe, para ver si entendí. En Venga, venga. general, solamente sería como para el material, ¿no? Que vamos a utilizar. O sea, podríamos decir que para eso, ¿no? Simplemente. Porque Sí, uno pues va a ser constante. Entonces ya nada más sería como para elegir tal vez el material de la tubería o del tanque, ¿no? claro, sí, claro. Por ejemplo, aquí en absorción, a mí me interesa el balance de materia, ¿no? Pues Geo. Y calcular, como tú dices, ¿no? Al final, cuál va a ser mi diámetro y esas especificaciones que hacemos para la tubería y demás. Y obviamente la tubería, tú sabes que dependiendo, bueno, el código y todo eso, pues va a ser, si estamos en gas, pues depende si es a presión, si es a vacío, a temperatura. Al final, para eso me sirve, ¿no? Pero la cantidad, en este caso, de masa o molar o pues es constante. Pero dependiendo de las condiciones a las que nosotros vamos a estar trabajando dentro del proceso, ahí sí es donde nosotros vamos a tener diferentes valores. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero al final del día, volvemos a lo mismo. A ver, aquí sí, a ver si con este ejemplo queda más claro. Si aquí tengo 100 de algo, ¿no? 100 kilogramos. Y de repente yo estoy trabajando a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 25. Entonces yo aquí voy a tener un gasto volumétrico. ¿Sale? Sin embargo, estos 100 kilogramos siguen estando aquí, 100 kilogramos. Si yo cambio la temperatura y cambio la presión de 2 atmósferas y luego pongo, no sé, 50 grados, el gasto volumétrico cambia, claramente. El gas, ¿no? El del gas, cambia el gasto volumétrico. Y entonces, como el gasto volumétrico cambia, pues obviamente aquí va a cambiar la velocidad, o sea, van a cambiar muchas cosas, pero la masa pues es exactamente la misma. Pero respecto al diseño mecánico, ahí es donde cambiaría un poquito con la presión y temperatura. Sin embargo, siguen estando constantes los 100 kilogramos, ¿de acuerdo? Porque estos 100 kilogramos de gas, que casi pues no es como que cuando nosotros estemos trabajando y queremos pedir, no sé, no sé, con los tanques de helio, oye, tráeme una tonelada, ¿no? Normalmente, ¿cómo pedimos o cómo hacemos sus pedidos, ¿no? En este caso, pues por tanques y viene con la presión y ya, ¿no? Cuando estamos hablando un poquito, por ejemplo, ya de líquidos y demás, pues ahí sí es más fácil que sea en cuanto a la parte del peso, ¿no? Bueno, de la masa. Pero bueno, a eso voy ahí adelante. Entonces, ojo, no se olviden, aquí nada más lo que yo quiero que ustedes recuerden es, nosotros siempre vamos a tener la parte de flujo molar y flujo másico del gas, son constantes. Es decir, aquí si son 100 kilogramos, si yo saqué el balance y son 100 kilogramos, pues ya, son 100 kilogramos. Si saco el balance y son 200 kilomol, pues son 200 kilomol. Pero el gasto volumétrico al final va a depender. ¿De qué? De las condiciones de presión y de las condiciones de temperatura. Entonces no se les olvide, cuando estemos hablando del volumen de un gas, depende de las condiciones de presión y depende de las condiciones de temperatura.
Ya que hagan problemas o ya que analicemos como tal un problema en específico, si no, véanlo también en el canal, vamos a ahondar un poquito más en ello. Pero entonces, bueno, no se les vaya a olvidar esa parte. ¿Preguntas ahora sí? ¿Se entiende esto que acabo de explicar? Si no, lo puedo volver a preguntar, ¿eh? O sea, profesor, por ejemplo, si nos dan, no sé, a lo mejor el gasto volumétrico y para sacar G1, bueno, nos los pueden dar adentro de la columna o afuera de la columna, Sí, claro, te pueden decir, pero, ajá, sí, sí. ajá, pero, o sea, no nos pueden dar dos datos tanto afuera como adentro. O bueno, Pues no para tendría, sacar, ajá, pues no tendría ajá, sentido. no tendría, Ajá. sí, sí. Normalmente te lo O sea, dan adentro o te lo dan afuera. con, Pero con los que nos den, lo que pasa normalmente es que, mira, si te lo dan afuera, sacas G1 y luego sacas el de adentro, a partir de ese mismo G1, ¿no? O si te dan, por ejemplo, el de adentro, G1, sacas G1 y luego sacas uno que te pidan afuera. O sea, ok, sí, sí. sí, pero aquí lo importante es que es a partir del mismo G1, ¿no? A partir del mismo. Sí, sí, gracias, maestro. Ok, bueno, ya más para terminar aquí esta parte. Bueno, aquí ya tenía algo parecido, ¿no? Que es G1, G2, G2, GS. Y yo les comentaba, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Sabes qué? En mi torre tenemos 200 grados Celsius, tenemos una atmósfera y tenemos 100 kilogramos de aire y tenemos 3 kilomol de aire para G1. Ajá. El gasto volumétrico son 80 metros cúbicos por hora. De este lado, que es afuera de la torre, y me dicen medidos, o sea, es otras condiciones, afuera, en otro lado. Son 100 kilogramos de aire, son 3 kilomol de aire, y estamos hablando de un gasto volumétrico de 50 metros cúbicos por hora. Y aquí me hago la pregunta otra vez, ¿no? ¿Por qué aquí tengo 50 metros cúbicos por hora y aquí por qué tengo 80? Porque las condiciones son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, como las condiciones son diferentes, pues entonces, por eso tengo un gasto volumétrico menor. Sin embargo, como estoy hablando exactamente de la misma cantidad, tanto de masa o de aire, de mol, perdón, molar, entonces yo podría calcular, era lo que me preguntaban ahorita, puede ser que me den un gasto volumétrico afuera de la columna, ¿no? Que es este de 50. Haz el cálculo con esas condiciones y sacas tu G1. Con este G1, con tus condiciones nuevas o las condiciones de la torre, sacas tu nuevo GB en caso que te lo pidan, ¿no? Y bueno, es prácticamente esta cuestión. Y puede ser al revés también. Puede ser que te den un gasto volumétrico dentro de la torre, ajá, y obviamente sacas tu G1 con PBNRT, y luego que te pidan un gasto volumétrico a otras condiciones. Y el punto es lo siguiente, el G1 no cambia, ¿sí? ¿Ya se entendió cuál es el punto de esto que acabo de explicar? ¿Todos de acuerdo? Ambos cálculos son con G1, independientemente de la presión y la temperatura. Lo que cambia con la presión y temperatura es el gasto volumétrico. ¿Va que va? Bueno, ok. Vamos con la última parte que me hace falta, que es prácticamente lo del gasto volumétrico para el líquido. Ok. Para el líquido, ya sé que si quiero pasar, por ejemplo, de masa a mol, pues ya sé que es con un peso molecular. Sin embargo, para los líquidos, como les comentaba ahorita, que yo en el ejercicio como tal, cuando tú pides cierto volumen de gas, o cuando pides un gas, prácticamente traen tanques, ¿no? O sea, vas a pedir gas natural, pues vas a pedir el volumen, ¿no? Algo por el estilo, y vas a tener un recipiente para poder guardarlo. Pero cuando tú pides, en este caso, pues algún material que es líquido, pues lo que normalmente hace pues, es pesarlo, ¿sale? O dice, oye, pásame tal. ¿Y por qué? Porque ya se conoce la densidad de la solución, ¿de acuerdo? Normalmente no se cuantifica el volumen, casi nunca. Casi siempre lo que te dicen, pues la masa, ajá. ¿Por qué? Porque tú lo puedes relacionar, pues obviamente, con algo que se llama densidad. Y justamente la densidad, ¿no? Que en este caso lo vamos a poner así, ρL testado, así es la densidad del líquido. Esta es masa sobre volumen, ¿no? Al final, esta densidad te relaciona masa y volumen. Ajá. Y por ejemplo, para el gas, lo que te relaciona el volumen es la parte de PV, ¿no? NRT. Y entonces aquí esto es muy importante que ustedes lo pueden o lo puedan comprender. Ok, fíjense, ¿eh? Es muy importante porque esto tiene que ver con concentraciones. Ya no nos va a dar tiempo de verlas hoy, lo vamos a ver mañana, mañana vamos a hacer una hoja de cálculo, pero esta clave, o sea, por eso veo primero flujos, porque me parece que aquí hay una clave muy importante para la cuestión de los volúmenes y para la cuestión de qué es lo que se tiene que utilizar. Por ejemplo,
Para cuando estamos sacando el volumen de un gas, lo que estamos utilizando es algo que está en mol. No se les voy a olvidar esto. Esto es muy importante. Mol. Mol que se convierte en volumen. Ajá. Mol que se convierte en volumen. Ok. O volumen que se convierte en mol. Y depende de la presión y depende de la temperatura. Cuando estamos hablando de transformar para el líquido, el volumen no depende de lo molar. Ajá. El volumen de un líquido depende de la masa. Ajá. Depende de la masa, depende del volumen. Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner depende de la masa. Ajá. Y depende del volumen. Esto, si se lo aprenden, esto es clave para inclusive lo de las Ks, para las concentraciones. Eso tan sencillo que yo sé que lo vimos desde primero, es algo muy determinante, ¿sale? Entonces, siempre que yo esté hablando, por ejemplo, de volumen del gas, ok, PV/RT, y es pasar de volumen a molar. Cuando esté hablando del volumen de un líquido, tengo que pensar en densidad. Densidad. Ok, la densidad, pero obviamente voy a relacionar masa y voy a relacionar volumen. Entonces, ojo con esto, porque vamos a pensar, ¿no? Mira, fíjense. Ah, mira, me dan dato del gasto volumétrico del gas. Y yo tengo que pensar, gasto volumétrico, PV/RT, lo paso a un gasto molar. Ok, sale. Me dan como dato el gasto volumétrico del líquido. Ok, como me da el gasto volumétrico del líquido, tengo que pensar en densidad. Y con la densidad puedo sacar el gasto masa. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en mente, porque cuando tengamos volumen en el gas, siempre va a ser con PV/RT y siempre voy a relacionar volumen y la parte de mol. Ajá. Jamás voy a poner volumen con masa, porque aquí no viene el término de masa. Pero cuando esté hablando de líquido, yo voy a decir, ok, líquido tenemos pues volumen y se relaciona con densidad. Entonces, este relaciona a LB con L masa, ¿de acuerdo? Y entonces, dentro de nuestros balances, que vamos a hacer el día de mañana, junto con nuestras conversiones de concentración, tiene que ver con esto, porque en un momento dado, y es como un pequeño spoiler, ¿no? Vamos a suponer que en el problema me dicen, ¿sabes qué? Es que tú tienes un valor, esto ignórenlo, de CaG1 de 2.2 kilomol de A sobre metro cúbico. Ahorita todavía como tal la nomenclatura, pues no. Si quieren adelantarle, lo pueden adelantar, ¿eh? No hay ninguna bronca. Entonces tienes 2.2 kilomol de A por metro cúbico. Ajá. Ah, y luego ves metro cúbico. Ok, metro cúbico y del gas. Entonces, luego tienes que pensar en esto. Cuando tienes volumen del gas, ¿con qué tiene que ver? Ah, pues tiene que ver con P y T y tiene que ver con mol. Entonces, quiere decir que esta se puede transformar a una fracción mol. Ajá, de entrada. Y solo relacionando esto. Ajá, y por ejemplo acá, vamos a pensar que aquí me dan CaL. Les digo, esto lo vamos a ver mañana. Cl2. Y dice, es que la concentración aquí son 3 kilogramos de A. Kilogramos de A sobre metro cúbico. Ajá. Ah, o es más, no 3 kilogramos de A. Vamos a ponerle 3 kilomol, porque si no, igual le pueden decir, no, es que está mal. 3 kilomol. Y eso nada más es un adelanto, ¿no? Pero quiero cerrar con esto para que vean qué onda. Perdón por poner kilómetro. Perdón por esto. Ya tengo otras diapositivas, pero lo estoy cerrando aquí. Ok. De repente vamos a ver esto de, mira, concentración de líquido. Y viene con volumen. Y tenemos que pensar, el volumen de un líquido se relaciona con densidad. Y la densidad se relaciona con masa. Entonces, la concentración que puedo calcular es una fracción masa. Ah, caray. Pero yo veo que aquí está el mol. No me fijé en el mol, me fijé en el volumen, ¿sale? Entonces esto vamos a verlo mañana, pero es para que vean cómo en dónde se aterriza. Entonces al final yo quiero que ustedes se lleven dos cosas aquí, al menos de la parte de los flujos. La primera, si yo estoy hablando de un flujo volumétrico del gas, ok, volumen del gas, ¿de qué depende? Presión y temperatura. Si yo tengo mayor presión, pues se comprime. Si tengo una temperatura, pues se expande. Alta, se expande. No, algo por el estilo. Recuerdan los problemas, ¿no? De Termo 1. Y al final, pues eso depende la presión y temperatura, ¿no? Bueno, depende del volumen de presión y temperatura.
Y al final estoy haciendo un cambio de volumen a mol. Entonces, la parte del gasto volumétrico depende del gasto mol en el gas. Pero en el líquido, el volumen depende de la masa, porque lo que nosotros relacionamos es la densidad. Entonces, cuando yo estoy hablando de densidad, bueno, cuando estoy hablando de volumen de líquido, tengo que pensar el volumen de líquido, densidad. Y tengo que relacionar densidad, que es más sobre volumen. Ok, entonces todo lo que es volumen de líquido se tiene que relacionar con lo másico, siempre, ¿de acuerdo? Y esto es para que lo vayan, en este caso, pues, haciendo más rápido, más rápido, más rápido, porque al final, en muchas ocasiones les van a pedir, oye, a ver, sácame el área del gas y sácame el área del líquido. Entonces, si te dan velocidades en ambos lados, vas a tener que sacar gastos volumétricos. Y si tú ya sabes de dónde sacar los gastos volumétricos, pues ya es un avance, ¿no? Gasto volumétrico del gas viene de un gasto mol. Gasto volumétrico del líquido viene de un gasto masa. ¿Por qué? Gasto molar, presión, temperatura, PV en RT. Gasto volumétrico del líquido viene de la masa, viene de la densidad, y ahí está, ¿sale? ¿Alguna pregunta? ¿Sí se entendió la intención del día de hoy? Sí, profesor. Bueno, sale. Bueno, pues entonces el día de mañana continuamos. Vamos a ver la parte de las concentraciones. Espero que hayan aprendido un poquito el día de hoy. Y si no tienen alguna pregunta o duda, pues ya nos podemos retirar. ¿Sale? Nos vemos mañana. Gracias, gracias. Gracias, profe. Gracias, Gracias, Profesor. profe. Nos vemos mañana. Hasta Bye. luego. Gracias, profe. Gracias, profesor. Que tenga buena noche. Hasta Igualmente. mañana. Hasta